que debe de tener el siervo de Dios que tiene un corazón conforme al corazón de David. Y siga allí con su Biblia abierta en el capítulo 17 de Samuel. Y es posible que hayan otras características, pero estas son las que el Señor me ha puesto en base a esta lectura. Ya hemos leído todo el contexto de la palabra. Vamos a ver en el capítulo 17, el verso 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Una de las características del siervo de Dios de este tiempo es que tiene que ser valiente. Todos los demás, aunque eran israelitas, huían cuando miraban el gigante, porque usualmente, si no estamos en el espíritu, vemos solamente la apariencia de los gigantes. Vemos lo grandes que son los gigantes, lo terribles que parecen los gigantes, lo feos y lo peligrosos que parecen ser. Pero David sabía y tenía convicción por el Espíritu de Dios que Jehová le había dado la victoria. Y David pudo ver en el Espíritu lo que había, no solamente aquel gigante, sino que todos los ángeles que estaban a su alrededor y la victoria que había sido dada por Jehová. Y el poder tener la visión en lo espiritual nos hace ser valientes. Ninguno de nosotros es valiente por su propia naturaleza. Algunos hombres en el mundo que dicen ser valientes lo demuestran andando una pistola, andando bien armados, pero eso solo demuestra que son cobardes, porque si andan armados es porque tienen temor de ser agredidos. Pero con nuestro Dios la fuerza y la armadura y la protección y la cobertura vienen de lo alto y vienen del Espíritu Santo. Y la valentía solo puede venir del Espíritu, porque en la carne nadie puede ser valiente. Yo quiero que usted recuerde un momentito cuando el profeta Eliseo estaba enfrentándose, él como dirigente del ejército de Israel, y estaba siendo confrontado contra el ejército sirio. Y cuando vieron que venía el ejército enemigo, el ejército sirio, con hombres de a caballo y hombres de guerra armados hasta los dientes, los israelitas empezaron a temblar y dijeron: ellos son muchos más, nosotros somos pocos, nos van a vencer. Pero Eliseo había recibido la doble unción cuando Elías había muerto. Y la doble unción nos permite ver en el ámbito espiritual no solo lo que viene contra nosotros, sino lo que está en favor nuestro. Algunos en el Señor, cuando se empieza a ensanchar el discernimiento, comienzan a ver los demonios y todo lo que está alrededor, y eso está bueno, es necesario que lo sepan. Pero no tienen todavía la doble unción, esa porción que les permita entrar plenamente en el ámbito espiritual hasta el trono mismo de Dios, para ver no solamente la acechanza del enemigo, sino ver todo el gran ejército de ángeles que Dios tiene en nuestro favor. Si nosotros viéramos realmente en el Espíritu todo lo que nuestro Dios ha destinado a nuestro favor y la victoria que nos ha dado, no seríamos cobardes, seríamos verdaderamente valientes y no tendríamos temor de los gigantes. En ese momento, Eliseo le dijo: Señor, abre los ojos de este siervo para que vea. Y dice que en ese momento aquel siervo vio los grandes ejércitos de ángeles que estaban en favor del pueblo israelita. Y entonces la victoria fue dada, porque cuando se dieron cuenta que no estaban solos, cobraron valor. Nosotros necesitamos, como David, ser valientes. Y ya no estoy hablando de una batalla natural, por supuesto, estoy hablando de la batalla espiritual. Porque cuando comenzamos en la batalla espiritual, en nuestro caminar en el Señor, a veces batallas internas contra nosotros mismos, contra nuestra propia carne, nuestra propia alma, a veces batallas en favor de una ciudad, de un pueblo. Comenzamos a temblar cuando vemos los gigantes, así como aquellos espías que Moisés envió a la tierra de Canaán. Eran 12 espías, pero solo 2 de ellos fueron suficientemente valientes a través de la unción del Espíritu Santo y de la convicción de Dios para poder llevar un reporte bueno y decir: ciertamente esa es la tierra que fluye leche y miel, ciertamente esa es la tierra que Jehová nuestro Dios nos dio por heredad. Solamente Josué y Caleb fueron valientes, pero los otros 10 vieron los gigantes y se atemorizaron y dijeron: no, en esa ciudad hay unos gigantes terribles que nos van a desmenuzar. Esa ciudad está fortificada, no hay manera de entrar a ella. Los muros son muy altos, las casas son de piedra, las puertas están cerradas. Y ellos se dieron por vencidos y como cobardes regresaron dando un mal reporte.
Y por eso es que solamente Josué y Caleb de esa vieja generación lograron entrar a la tierra de Canaán junto con la nueva generación. Porque la generación de Josué sí fue una generación valiente, porque Josué también les enseñó a ver en el Espíritu lo que Jehová su Dios les había entregado. Y David fue valiente y recibió por el Espíritu la convicción de que aquel gigante, Goliat de Gat, estaba derrotado porque Jehová le había dado la victoria. Entonces la primera característica nuestra en el caminar del Señor, para poder vencer los gigantes que están dentro de nosotros, para poder vencer los gigantes que se presentan en la iglesia, para poder vencer los gigantes que están en el mundo, es que necesitamos ver en el Espíritu para poder ser valientes y aguerridos en el nombre de Jehová. No con espada ni con ejército, sino que con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. La segunda característica que está en la segunda parte del verso 25, dice: al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Hay una condición: al que venciere. Hay una condición para tener el tributo del rey. Hay una condición para tener el reconocimiento del rey: vencer, vencer. El libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias gentiles, está lleno de: y al que venciere se le dará la corona de vida, y al que venciere se le dará que se siente en el trono de Dios, y al que venciere se le dará que esté juzgando a las 12 tribus de Israel, y el que venciere podrá comer del árbol de la vida. Hay una condición en el caminar cristiano, y esa es la consistencia y la perseverancia para llegar hasta el final y vencer. Ese era el requisito para que Saúl pudiera otorgar a Mical, al valiente guerrero que derrotara a Goliat, que venciera, que fuera hasta el fin, que pudiera vencer. Muchas veces nosotros nos enlistamos en el camino del Señor, o nos enlistamos en una misión X, y cuando vamos a medio camino nos damos cuenta que, o pensamos que somos débiles, que somos incapaces, que mejor se lo delegaran a otro, que vamos a renunciar, que otro tome mi lugar, es mucho esfuerzo para mí, y nos quedamos a medio camino como aquel ejército de Israel que quedó tendido a mitad del desierto cuando salían de Egipto. Pero hay una condición en nuestro Dios para el guerrero espiritual, porque David es un tipo del guerrero espiritual de hoy día, no el guerrero que pelea en su temperamento y en su fuerza física, sino el guerrero que tiene carácter de Dios y que su corazón es conforme al corazón de Dios. Y entonces la segunda característica es permanecer en el camino y en la batalla hasta vencer, ser un vencedor. No solamente ser el que inicia, el que comienza el camino, no solamente el que se emociona y se entusiasma, sino que el que permanece hasta el fin y vence en el nombre del Señor. La tercera característica la puede ver en el verso 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Una característica del guerrero espiritual es que él conoce a su Dios y sabe en quién ha creído. ¿Por qué le conoce? Porque ha tenido experiencia con su Dios. David, aunque era un pastorcillo de ovejas insignificante, el hijo menor de Isaí de Belén, y a él le habían dado pues la labor más pequeña. Los demás habían ido como guerreros al frente de batalla, pero él estaba ahí con las ovejas. Pero él allí con las ovejas, en lo más pequeño, había sido enseñado y entrenado, y había tenido experiencia con su Dios y sabía quién era el que le libraba. Y venían las fieras, venían los animales, por grandes que fueran osos, fueran leones. Él sabía que la fuerza de Jehová estaba con él y sabía quién era su Dios y quién era el que le iba a librar. Yo no sé, amado hermano, si tú sabes en esta mañana quién es el que está contigo. ¿Quién es el que está contigo, sea en el frente de batalla, sea en tu casa, sea en tu estudio, en tu trabajo, en la cocina, en tu hogar? Ese que está allí, el que te ha librado, es el que te librará cada día de tu vida. Nosotros experimentamos el carácter de Dios en lo pequeño, para que luego pueda ponernos en lo mucho.
En lo pequeño, en los problemas con nuestros hijos, cuando no podemos someter la rebelión de ellos, cuando no logramos que ellos nos obedezcan, cuando nos cuesta trabajo levantarnos temprano, cuando no vemos la provisión para pagar las cuentas. Ese Dios que nos libra de todas esas circunstancias es el mismo que está con nosotros en el frente de batalla contra lo espiritual de las tinieblas. Pero no podemos creer en un Dios al cual no conocemos. Para conocerle y amarle y confiar en Él tenemos que experimentarlo. Tenemos que permitirle a Él que sea Él el que nos libre y nos guarde. Muchas veces nos adelantamos y nos anticipamos a quererle ayudar a Dios. Y nos metemos a hacer cosas que no está en nosotros hacerlas. Y esto se llama afán, cuando entramos a querer resolver lo que no está en nuestra capacidad de resolver. Pero Él está dispuesto para librarnos de la mano del enemigo, de toda acechanza, de toda serpiente y todo escorpión y toda fuerza demoníaca, sabiendo que nada nos dañará. Pero nosotros tenemos que actuar. Nosotros necesitamos actuar, porque aquí dice que David, lo dice posteriormente, aún dice que sus quijadas les arrancaba. O sea, David actuaba. No era que David se quedaba parado esperando a que Jehová lo librara. Él actuaba y Dios le daba las estrategias y él vencía al oso y al león, pero con la fuerza de Jehová. No es que él se quedaba pasivo, él hacía lo que estaba en su mano, él se esforzaba y era valiente, y Jehová era quien lo libraba. Jehová le daba la cobertura, le daba la sabiduría, la ciencia, las estrategias para poder vencer. Entonces nuestra tercera característica es conocer a nuestro Dios. ¿Conoces tú al Dios en el cual has creído? ¿Conoce verdaderamente al Dios que predicas? Porque si tú no has tenido experiencia con tu Dios, experiencia que te libre de mano del enemigo, experiencia que te libre de tu propio temperamento y carácter, tú vas a predicar a un Dios que no es el que tú conoces, y la palabra que tú lleves no va a tener impacto, porque vas a estar predicando a un Dios de referencia, un Dios de libro. Pero necesitas experimentar a Dios y conocer quién es Él, para que puedas hablar con autoridad y con denuedo, y que los demás crean a ese mismo Dios en el cual tú has creído, porque es el que te ha librado, y puedes decir con testimonio y con experiencia que Él te ha librado. La cuarta característica, vamos a ver ahí en la última parte del verso 39 y el verso 40. Dice, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y cogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Saúl pretendía que David usara las mismas armas, la misma armadura, el mismo traje, las mismas estrategias que él estaba acostumbrado a usar. Y Saúl quiso imponer sobre David aquella armadura. Y David quiso tratar de caminar, pero le fue imposible, porque él jamás había usado una cosa de esas. Él era un niño acostumbrado a tratar con las ovejas, que usaba túnicas sencillas. Y no pudo, dijo, no, yo quito esto de mí y voy a usar lo que yo sé usar. Voy a ser natural, voy a ser original, voy a ser genuino. Y con la originalidad de él, Dios lo libró y Dios lo usó. Y con 5 piedras lisas del arroyo, con una de ellas mató a Goliat. Nuestro Dios nos llama a ser originales, a ser sencillos y a ser genuinos. Es posible en el pueblo de Dios, hay mucha tendencia a imitar. Queremos ministrar como Benny Hinn. Queremos hacer lo que hacía Jimmy Swaggart. Queremos ministrar como Claudio Fritzson o como Carlos Anacondia. Y estamos viendo qué es lo que ellos hacen para hacer lo que ellos hacen. O ministrar sanidad como los Hunter. Y algunos dicen, ay, que Benny Hinn dice, touch him. Y la gente se cae. Voy a hacer lo mismo. Y dicen, touch him. Y ni las moscas se caen. No pasa nada. Porque el Señor nos usa cada uno con nuestra propia naturaleza, con nuestro propio temperamento, carácter. Él no nos cambia ni nos despersonaliza, sino que Él quiere que seamos naturales, genuinos, y en esa originalidad Él nos va a usar tal y como somos, no pretendiendo hacernos como otros ni imitar a otros, porque vamos a fracasar. Entonces el guerrero de Dios tiene que ser original, tiene que funcionar como Dios le ha enseñado, como él naturalmente ha sabido, y Dios allí lo va a usar y le va a dar las destrezas. Gloria al Señor. La quinta característica, versos 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo, tu
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Una quinta característica es que si nosotros estamos metidos en la batalla, necesitamos tener la seguridad de la victoria. Porque alguien que esté en medio de la batalla, pero está indeciso, está inseguro, no sabe si va a ganar, no sabe si va a perder, no sabe si hoy va a estar encima y después va a estar abajo. Esa persona no tiene visión, no tiene dirección, no puede seguir en pos de una victoria si no cree en ella. Necesitamos tener la seguridad de que lo que Jehová ha dicho se hará y de que lo que Él dijo se cumplirá. Y David, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que le decían los israelitas, porque dice que anduvo preguntando, le preguntó a sus hermanos, preguntó a los de frente de la batalla, preguntó a los otros, y todos le decían lo mismo: no te metas, ese hombre gigante es terrible, mira, ha matado a un montón de israelitas, está retando a todo el pueblo y nadie se atreve a ir. Míralo, es grandísimo, tiene 6 codos y un palmo de estatura, ¿cómo tú te vas a meter? Y todas las circunstancias parecían negativas, pero David estaba seguro de su victoria. Y David dijo y proclamó y profetizó: hoy yo garantizo que voy a darle de comer de la carne de Goliat a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Y nadie lo hizo claudicar y nadie lo hizo desistir de aquel propósito, porque él estaba seguro de la victoria final. Nosotros necesitamos conocer la victoria final, el final de la historia, para podernos meter a la batalla. Muy a menudo, amados, el pueblo de Dios proclama y declara cosas que no cree, y después quedamos avergonzados o dejamos mal a Dios, porque estamos hablando de la boca, pero no del corazón. El creer y la fe en la victoria no es un mero pensamiento, no es una mera proclama, es una convicción, un creer con el corazón. Nosotros necesitamos creer con la fe de Dios, y eso no viene de nosotros, es también un don de Dios. Esa fe es un don de Dios y a cada uno se nos ha dado una medida de fe. Nosotros la ejercitamos. Pero si no podemos creerle a Dios por 3 lempiras para las tortillas de hoy, ¿cómo vamos a poder creerle para una victoria grande de tomar toda una ciudad para Cristo? Si no podemos creerle a Dios que nos puede proveer el par de zapatos que necesitamos, ¿cómo vamos a creer que Él va a poder establecer su reino en una ciudad que aparentemente está llena de delincuencia y de prostitución? Si no podemos creer que el Dios que tenemos va a convertir a su esposo, ¿cómo entonces vamos a creerle que Él va a ser victorioso sobre una nación? Necesitamos creer en el Dios que hemos tenido y tener la seguridad de la victoria. Porque si usted tiene duda o piensa que a lo mejor va a salir derrotado, ¿cuál sería el sentido de meterse a la batalla? Si va a salir herido y rasguñado, mejor no se meta. Deje que entren a la batalla aquellos que tienen la seguridad de quién es su Dios y cuál es la victoria que le ha dado. Gloria a Dios. La sexta característica lo podemos ver en el verso 49. Dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó el filisteo sobre su rostro en tierra. Me impacta algo. ¿Por qué cree usted que David recogió 5 piedras y solo usó una? Se lo pregunto yo a usted antes de que usted me lo pregunte a mí, ¿verdad? ¿Por qué recogió 5 piedras si solo era? Sí, hermano. Refleja los 5 ministerios, refleja el número de gracia, refleja la unidad del cuerpo. Ha habido palabra profética de que de Honduras saldrá la piedra que derribará al gigante que está sobre el continente americano y sobre Latinoamérica. Y yo lo creo, yo lo he creído, y estamos en la batalla porque estamos seguros de la victoria. Y yo meditaba en eso. 5 países, 5 repúblicas, pero de una saldrá. Pero lo importante de aquí es la unidad. Cuando un cuerpo
local se presenta en una batalla espiritual, vamos a decir que yo voy a ir a una misión, o nosotros vamos a ir a una misión a X ciudad. Y unos se van a quedar intercediendo, otros van a estar en grupos de guerra espiritual al frente, otros van a estar en la alabanza, otros van a ir haciendo proclamas con banderas y estandartes. Y probablemente sea yo quien lleve la palabra. Y que cuando yo predique, o cualquier otro, estoy usando un ejemplo nada más, las vidas sean liberadas, la gente sea convertida y la batalla sea ganada. Al ojo natural van a ver que fue una persona, pero en esa persona iba todo un equipo, iba todo un grupo. David usó una sola piedra, pero era un tipo de la unidad. Todos vamos en uno, que es el que lleva el golpe certero, pero todos vamos en esa persona. Por tanto, en el cuerpo no nos debe de importar quién es el que hace la acción, porque lo que importa es la unidad y que es el Señor. Esa única piedra era Cristo. Esa única piedra era el Espíritu Santo. Esa única piedra es la gloria que se la debe de llevar Jehová y no ninguno de nosotros. La gloria no es de ninguna persona, la gloria es de Jehová. Pero la sexta característica que queremos ver en este verso es que el guerrero de Dios sabe exactamente el momento, la forma, la manera, cómo va a derribar al gigante. Él supo, cuando vino David con sus pisadas grandísimas, David supo exactamente cuál era el momento oportuno en el cual tenía que tirar la piedra. David supo qué piedra iba a usar y que una era suficiente. David supo cómo mover la onda y cómo lanzar y proyectar aquella piedra. Y fue tal la exactitud, la certeza del momento y de la forma, que fue a caer exactamente en el centro de su frente para que pudiera ser derribado. Fíjense que con la estatura de David lo más normal es que le hubiese pegado en la rodilla o en el ombligo, en la cintura. Pero era certero. El guerrero de Dios no puede errar al blanco. Tiene que ser certero cuando tira sus saetas y cuando proclama y cuando ora y cuando declara y cuando predica. Tiene que ir al blanco, tiene que errar al blanco. No puede errar al blanco, perdón, tiene que tocarlo para poder derribar al gigante. Si nosotros no tenemos el discernimiento espiritual y no sabemos el momento exacto y correcto para entrar en el fuego de batalla, ¿qué es lo que ocurre? Podemos adormecer al gigante, al enemigo. Podemos medio golpearle una rodilla, una pierna, pero el gigante sigue vivo. Nosotros tenemos que ir exactamente al blanco. Y en el momento exacto y oportuno. Si quizá David le hubiese lanzado antes, unos metros antes, la piedra no hubiera llevado la misma fuerza, el mismo impulso, no le hubiera derribado totalmente. Tenemos que tener el cómo, el cuándo, el qué y el dónde de Dios para poder actuar. No basta tener una cierta información o referencia. Necesitamos saber toda la información de parte de Dios para poder actuar en el momento exacto, oportuno y decisivo para ganar la batalla en el Señor. Y la séptima característica, podemos verla en el verso 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Nosotros necesitamos cortar la cabeza y vencer la cabeza. Muchas veces en nuestra vida o en nuestra ciudad o en nuestra iglesia o congregación estamos siendo atacados por diversos tipos de espíritus. Y es posible que lo que nosotros veamos o que se manifieste externamente sea la expresión de tal o cual espíritu. Vamos a decir celo, contienda. Y a veces podemos comenzar a atacar o a guerrear contra esos espíritus. Y está bien, no está mal. Pero muchas veces esos espíritus son enviados por otro que es el cabecilla o que es el que los comanda. Probablemente el cabecilla es espíritu de amargura o de rencor, que se manifiesta con celo y con contienda.
Entonces nosotros necesitamos, a través del discernimiento, llegar a discernir quién es el cabecilla, o quién es el que gobierna, o qué es lo que está entronado en esa persona, para ir y cortar la cabeza. Y como dicen aquí en el mundo, muerto el perro, se acabó la rabia. Una vez que usted derriba la cabeza, todos los demás espíritus van a tener que irse porque quedan desorganizados y van a tener que ir y buscar otro lugar. Entonces es muy importante eliminar la cabeza, no solo adormecerla, no solo atontarlo, no dejarlo malherido, porque lo que había ocurrido con Goliat, esa pedrada aquí lo derribó, pero lo que acabó de matarlo fue la espada que usó David para cortarle la cabeza. Y otra característica, yo hablé de 7 características, pero hay una última cosa que quiero decirles, que no es una característica del guerrero, sino que es una acción que debemos de tomar cuando hemos ganado la victoria. Y es, en el verso 53 dice: y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Cuando nosotros ganamos la batalla, necesitamos recuperar el botín. Si usted ha ganado la batalla o hemos ganado la batalla en una determinada colonia, en una determinada ciudad, en un determinado lugar, no podemos quedarnos solamente contentos con que hicimos una guerra espiritual y que ya se fueron los enemigos de ahí. Tenemos que recuperar el botín, y el botín son las almas. Tenemos que ir y apropiarnos para Jesucristo de esas vidas y de esas almas. La guerra espiritual, porque lo que hemos hablado ahorita es de un guerrero espiritual con las características de David. Y el propósito de la guerra espiritual es que las personas, las vidas, se vuelvan al Señor. Entonces el botín son las almas, eso hay que recuperarlo, y eso hay que, por supuesto, evangelizarlo para que vuelva a Cristo. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana nos vemos motivados por el ejemplo de David, espiritualmente hablando, para entrar en la batalla? ¿Cuántos se sienten motivados a hacer lo que David hizo? Y no solo motivados, sino que podamos actuar, ¿verdad?, conforme David lo hizo. Con un corazón conforme al corazón de Dios, eso es lo primero. El corazón de Dios es un corazón guerrero contra las tinieblas, un corazón que vence las tinieblas por el amor. David era primeramente un pastor, era un adorador, era un cantor. David tuvo características que debe de tener el adorador y el guerrero de hoy día. Él se pasaba el tiempo ahí con las ovejas, pero él estaba siempre componiendo salmos y cánticos y adorando a su Dios. Él llegó a conocer íntimamente a su Dios a través de esa relación que entabló con él allí mientras estaba cuidando las ovejas. Y su corazón y su vida eran primeramente para el Señor. Cuando hablamos de un adorador, cuando hablamos de un guerrero, cuando hablamos de las características que Dios está buscando, busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Busca personajes con características similares a las de David. Busca aquellos que, aunque se vean menospreciados externamente, aunque ninguno de nosotros lo escogería para presidente de esta nación, que Jehová pueda poner sus ojos en él o en ella y escogerlo para vencer al gigante de Gat, o a cualquier gigante que se interponga en nuestras vidas o que se quiera levantar en nuestro lugar, en nuestra ciudad o en nuestro país. Cuando Samuel el profeta fue a casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, él inmediatamente vio y pensó en el mayor de los hijos, en el que era más hermoso, en el que era más guapo, en el que se veía más diestro. Y Samuel, a pesar de ser profeta, se equivocó y dijo: este es. Pero inmediatamente vino la voz de Dios y le dijo: Samuel, ustedes los hombres miran el parecer, pero yo, Jehová, miro el corazón. Entonces el Señor no le interesa su parecer, el Señor no le interesa su flamante exterior ni fachada, al Señor le interesa su corazón. Y con eso no estoy queriendo decir que se va a vestir de una manera maltrecha, ¿verdad?, porque al Señor no le interesa el exterior, no. Con eso estoy diciendo que Dios edifica el interior del hombre, y de la abundancia del corazón hablará la boca, y de la abundancia del corazón se derramará por encima de nosotros. Lo de afuera será un reflejo de lo de adentro, pero lo importante es que podamos ver por el Espíritu lo que está dentro, que podamos ver el interior del hombre y que podamos nosotros mismos tener una mirada introspectiva de qué es lo que está dentro de nosotros. ¿Hay tiniebla o hay luz?
Hay gigantes dentro de nosotros. ¿Qué es lo que opera dentro de nosotros? ¿Cómo es nuestro corazón? Cuando nosotros fallamos por debilidad, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Será la actitud la misma de David, que fue arrepentido en lloro, silicio y ceniza, arrepentido delante de Dios? ¿O será la actitud de nosotros una actitud de justificarnos, una actitud de soberbia? Yo anhelo y deseo de corazón que nuestra actitud siempre sea la actitud de David. Que podamos decir: Señor, aquí estoy, para humillarme delante de ti. Si te he fallado, Señor, levántame una vez más. Vengo a confesar para que mis huesos cobren vigor nuevamente. Estoy aquí, Señor, para que tú me limpies, me restaures y me levantes y me vuelvas a poner en el frente de batalla. Sabemos que somos débiles humanamente y que estamos propensos a fallar, y el Señor lo sabe mejor que nosotros. Pero esa no es razón para justificarnos. Nosotros somos dueños de nuestra voluntad y solo pecamos cuando la voluntad se la entregamos al enemigo para que él la manipule. Pero si la voluntad se la hemos entregado al Señor, cada vez fallaremos menos. Por lo menos ya no fallaremos voluntariamente, por lo menos ya no pecaremos voluntariamente, ya no seremos practicantes del pecado. Pero que si por alguna razón fallamos, en nuestro corazón esté ese sentir que hubo en David, que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios, para mantenerlo siempre unido, siempre ligado, para que siempre podamos ir al arrepentimiento y podamos ir delante del trono de Dios por su infinita misericordia. Realmente somos lo que somos solamente por la misericordia de Dios. Y no olvidando que el gran guerrero en nosotros es Jesucristo. El gran guerrero que vive dentro de nosotros es Jesucristo. Y Él mismo es el que nos da la habilidad y la capacidad para cumplir con estas características. La valentía no viene de nosotros, viene de Él. La seguridad no viene de nosotros, viene de Él. La victoria no viene de nosotros, viene de Él. La exactitud no viene de nosotros, viene de Él. Nosotros en nuestras fuerzas humanas nada podemos, pero Él en nosotros es capaz. Y el Señor está buscando un corazón humilde, sencillo, en medio de su pueblo, lo menospreciado y vil de la tierra, que Él quiere levantar para avergonzar aún a los sabios, a los que se creen sabios en su propia opinión, pero que el Señor puede mostrarle que Él es el único dueño de la sabiduría, el que creó la sabiduría y la inteligencia, y que a Él le debemos todo, que de Él dependemos totalmente. Vamos a permitirle al Señor y a decirle que se levante Él en nosotros esta mañana. Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, por tu ejemplo que tienes en la Biblia, de esos hombres tuyos, Señor, de esos hombres que en otro tiempo tú llamaste y tú ungiste, como hoy día también tú estás llamando y estás ungiendo. Queremos decirte en esta mañana, Señor, que te entregamos nuestra voluntad, sometemos nuestra voluntad a ti, y que queremos ser guerreros fieles, guerreros fuertes, Señor, como David lo fue, para derribar primeramente los gigantes que están dentro de nosotros y después los gigantes que están a nuestro alrededor. Sabemos que no estamos solos en el frente de batalla, porque tú estás con nosotros, tú estás delante de nosotros, y sabemos, Señor, que no hay nada demasiado difícil que tú no puedas resolver. Sabemos que tú, con tu fuerza, tu habilidad y tu capacidad, Señor, podemos vencer, podemos ser victoriosos, podemos llegar al final. Señor, muchas gracias, porque tú quieres esforzar a tu pueblo en esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque la fuerza viene de ti. Amados hermanos, yo percibo desde que entré esta mañana, que hay personas que sienten que ya no tienen fuerzas, como que sus brazos están caídos, que se han cansado de pelear en sus propias fuerzas. Y yo quiero en esta mañana ministrarle en el nombre de Jesús y por el poder creativo de la palabra. Si usted está en esa condición, en esa situación, que se siente rendido, cansado, porque ha estado peleando en sus propias fuerzas, yo le pido que pase aquí al frente, porque el Señor quiere darle de su fuerza, el Señor quiere darle de su capacidad y de su habilidad. El Señor quiere fortalecerle en este día como las águilas y renovarle, darle la capacidad de Él, porque no es en nuestra fuerza. Sí, yo le voy a pedir que se arrodille en un acto de humillación, no es un acto religioso, ni se arrodilla delante de mí, sino delante de aquel que le llamó, delante del trono mismo de Dios. Porque a veces usted se puede ver
Oh Señor, que mis hermanos puedan cerrar toda puerta en esta hora, toda puerta que han abierto al enemigo, a la pereza, al desánimo. Oh, en el nombre de Jesús, venimos aplicando la sangre del Cordero a las mentes, Señor. Venimos aplicando la sangre de Cristo y venimos proclamando liberación en las mentes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo es fuerte y poderosa para transformar y para limpiar aún nuestras conciencias de obras muertas. Oh, rababababais. Oh, remaiso corotomais carrabababaisa. Oh, remaiso quirotototoiso. Oh, ribabaisa, se libre en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Y sea la capacidad de Dios en ti. Oh, llénanos, ministra nuestro corazón. Corazones agrietados, beban del agua de la vida. Oh, corazones heridos, reciban el bálsamo de Dios. Oh, rebaisa, rababaisa, cansado y fatigado de venir y de leer y de aquí y de allá, y postrado y levantado, y va y se siente y se levanta y